7:20 de la mañana, amigos, gracias por su sintonía. Como les adelanté, me encuentro con la congresista Rosa Mavila. Ella estuvo al frente, esta comisión estuvo al frente de la comisión que investigó los nexos entre la política y el narcotráfico. Y por supuesto, me imagino yo, parte de ese menú, parte de esa agenda, ¿tuvo que ver con el congresista Joaquín Ramírez? En realidad no. ¿Por qué? Porque hubo un primer debate en la comisión respecto a si la comisión podía investigar a congresistas, lo que fue un hecho de dominio público. Hay un punto de vista que yo creo que debe derogarse, que no es normativo, sino proviene de dictámenes de asesorías legales de periodos previos del Parlamento, que establece que solo pueden investigar a congresistas la Comisión de Ética o la de Acusaciones Constitucionales. Entonces había un espacio de congresistas con indicios de vínculos con, más que propiamente con narcotráfico, con lavado de activos, pero vinculado al narcotráfico, presuntamente, que no se pudo investigar. Sin embargo, mire, era tanta la irradiación pública de la existencia de este proceso que por responsabilidad yo oficié, yo me quedé en minoría en la comisión, porque yo pensaba que sí se debía investigar. Pero independientemente de ello, oficié a la Fiscalía, porque ya la Procuradora de lavado de activos había interpuesto una denuncia. Claro, la Procuradora Julia Príncipe, en septiembre del 2014 anuncia el inicio de esta investigación. Entiendo yo, ella recibió una denuncia anónima a su correo institucional y a partir de ahí comienza a jalar la pita. Y bueno, lo que encuentra es bastante preocupante, ¿no? O sea, ella lo que dice son 19 empresas las que se investigan. Hay un crecimiento patrimonial desmedido en muchas de ellas, ¿no? Que vienen de finales de los años 90, principios de los 2000, y de un momento a otro comenzamos a tener patrimonios de 5, 4, 6 millones de dólares en cada una de estas empresas. Mire, ayer el congresista aludió que era una denuncia sin ninguna sostenibilidad, ¿no? Que era producto de un correo electrónico. Pero vea, señor periodista, el documento presentado por la doctora Príncipe en septiembre del 2014, es decir, no para la coyuntura preelectoral. O sea, ella presenta, ¿no?, el documento. Sí, ante el fiscal de la Nación, que era entonces el doctor Ramos Heredia, constaba de 1.450 folios y 350 anexos, y era producto de varios meses de investigación. Entonces no estamos ante una investigación emergente en un contexto preelectoral. Eso de un lado. Claro que sí. De otro lado, de hecho, el estatus patrimonial de quien ayer se ha presentado se ha victimizado, no voy a decirlo. La carta racial. Voy a decirlo, ¿no?, en el lenguaje del vals, ¿no? Que Luis Abanto Morales lo canta también, ¿no? Cholo soy, y no me compadezcas. Pero él no dijo no me compadezcas, cholo soy y estoy muy orgulloso, pero pretendió victimizarse. Mire, yo también soy chola, como se dice, en el Perú todos tenemos de inga o de mandinga, y entonces el criterio racial no es suficiente para que alguien con responsabilidad política no tenga que dar explicaciones del origen de su patrimonio. No es suficiente y hasta es... A estas alturas es irresponsable. Yo diré no es suficiente, sino no es correcto argumentar esos elementos, ¿no? Y en términos patrimoniales, por ejemplo, yo no voy a los temas de la DEA, yo voy a los temas de... A los que sabemos, a los que conocemos. De los que mínimamente yo he investigado los últimos días. El informe que el congresista da al comenzar su gestión como parlamentario, no me canso de repetirlo, desde ya tiene contradicciones. Mire, en el informe ante el Jurado Nacional de Elecciones refiere que sus bienes son del orden de 561.697 soles, o sea, más o menos $500,000 de soles, ¿no? Pero en el mismo año, el 2011, en el informe que hace ante la Contraloría, refiere que sus bienes son del orden de 3.571.000. O sea, solo la colita la informó al jurado y 3 millones los omitió. Entonces ahí tiene que explicar, pues, ¿no? Él ha dicho ayer que ya ha hecho una auditoría de parte. ¿Por qué no la presenta a la opinión pública, aunque sea de parte? Porque recordemos además que esta es la denuncia de la Procuradora, pero la Fiscalía acoge la denuncia. Es decir,
No la descarta la Procuraduría. La coge a pesar que se demora, ¿no? A pesar que se demora, pero la coge. ¿no? Y entiendo que hay un pedido de levantamiento de inmunidad que es que la devuelto eleva por al señor juez y el juez, por razones inauditamente por razones procesales, la regresa. ¿Usted ha podido revisar esa No, pero he justificación del leído juez? alguna información hoy día que No, ha sacado del diario La República que refiere que no estaba probado para el juez la existencia de asociación ilícita, ¿no? O del supuesto de criminalidad organizada. Y por eso se dice que el nuevo fiscal, ¿no?, organiza, amplía pruebas para hacer notar que en ese bloque económico no solo está el señor Joaquín Ramírez y su cónyuge, sino también está su hermano Osías. Congresista electo. Y su hermano. Recordemos que el congresista Ramírez, Joaquín Ramírez, no ha ido a la reelección. Mire, que uno se pregunta por qué. Exactamente, o sea, si todo fuera tan blanco, transparente, con absoluta rendición de cuentas, ¿por qué el secretario general del partido, no cualquier cargo, no va a la reelección? Pero sí va su hermano. Su hermano. Osías, y le digo más. Que también está investigado. Y le digo más. Se ha dicho ayer en varios medios donde he estado que Keiko es intocable. El problema puede ser Ramírez, ¿no? Sin embargo, yo no entiendo cómo una persona que aspira a ser la presidenta del Perú sea tan contradictoria en temas tan delicados. Por ejemplo, ella ha dicho en estos días, primero, que todos sus congresistas, sus candidatos, habían pasado por la ventanilla, es decir, habían sido firmemente revisados. Y Osías, ¿cómo pasó? ¿No es cierto? Osías ya está investigado por la por la Unidad de Inteligencia Financiera. Por supuesto, o sea, por operaciones está sospechosas. Investigado por operaciones sospechosas. Entonces, o sea que sus revisores, entre parece que uno de los que decidió quiénes eran candidatos de la agrupación política, lo que es natural por su estatus de secretario general, era justamente Joaquín Ramírez, ¿no? Entonces, eso es uno, ¿no? Entonces, fueron muy revisados, pero se les pasaron investigados por lavado de activos. Segundo lugar, ella dice que ella no tiene por qué saber del patrimonio de sus militantes. Así, la que aspira a ser presidenta del Perú no va a saber e ignora la situación patrimonial, económica del secretario general de su partido. Eso es como decirle que el director general de Canal 7 no sabría un mínimo de los antecedentes patrimoniales de usted. Entonces, uno tiene que dominar por lo menos su casa en términos de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Usted que por supuesto tiene conocimiento de cómo se mueve el Parlamento actualmente, sí hay, claro, en el caso de Ramírez, él no va a la reelección, pero va su hermano, ¿no? De alguna manera hay una cuota, digamos, no va uno y va el otro, ¿no? Pero por el otro lado se queda en la Secretaría General, es decir, se queda al frente del partido y lo hemos visto ahora organizando. Pero en otros casos, para hacerle la pregunta, en otros casos el fujimorismo sí ha apartado a algunos. Es decir, al congresista Gagó no hubo muchos miramientos. El señor Díaz Dios, que tuvo un problema de violencia doméstica, chau, ¿no? Ahí lo vemos todavía, pero básicamente fueron apartados. ¿Por qué se comenta en el Congreso que el congresista Ramírez, pues hasta ahora, tenía esta especie de condición intocable dentro del Yo no he conversado con colegas congresistas sobre la materia, pero le puedo dar mi punto de vista, ¿no? Yo creo que a la señora Keiko Fujimori, máxime a unos días antes de las elecciones, le hubiera convenido, siquiera mínimo minimorum, poner en suspenso al aludido señor Ramírez, ¿no es cierto? Pero ¿por qué lo apaña tanto? Porque la palabra exacta criolla es esa, apañar. Yo no estoy diciendo que el señor sea culpable, estoy diciendo que hay méritos suficientes, indicios suficientes para por lo menos separarlo. Mire la estrategia es postergar la decisión hasta después de las elecciones. Es decir, primero salgo presidenta, después veré qué hago. Y yo quiero preguntarle, por ejemplo, a la ex procuradora anticorrupción, que supuestamente es la encargada del paradigma de la lucha anticorrupción, ¿por qué está tan calladita? Su paradigma no era el de la lucha anticorrupción. Y de otro lado, como usted bien dice, la señora Fujimori sí ha tenido una opinión firme en casos a la hora de tomar distancia similares. Lo ha hecho, ¿no? Entonces, ¿por qué tiene tanta lealtad o tanto vínculo? Porque además no es afirmar que es culpable, es solo afirmar que mejor por salud política lo suspendo y después, por último, definiré cuénteme una cosa. Decisión certera sobre la materia. Que ha podido estar revisando el expediente en estos días, que sabemos pues tiene más de 1.400 folios, ¿cómo amarra, qué percepción tiene usted
de esta denuncia última que se hace? Es decir, ¿hay algún tipo de coherencia entre lo que narra este señor Jesús Vázquez, que por supuesto tampoco conocemos muy bien sus antecedentes, pero hay alguna coherencia, encaja con lo que ya se había investigado sobre el congresista Ramírez, o suena totalmente pues estrambótico, descabellado? Mire, yo por principio de veracidad debo decirle que yo no he tenido acceso al expediente. Lo que yo he hecho es investigar con algunos amigos y alumnos vinculados a la Contraloría la situación de las empresas del señor Ramírez. Y, por ejemplo, entiendo, exaviador que ha hecho la denuncia, Sí. dice que Ramírez estaba interesado en comprar aviones. 3 aviones. Para traslados Sí. internos, ¿no es cierto? Y después Ramírez ha dicho que advirtió que lo estaba, en el fondo, simplemente Sondeando. bambeando, lo estaba manejando, ¿no? Sí, sí. Y por eso no se concretó el negocio. Sin embargo, sí tiene intereses el señor Ramírez en temas vinculados a gasolina, grifos y similares, ¿no? Exportación, no grifo, exportación e importación de ensamblaje y materias primas para la industria en general, venta de combustibles, gas hay grifos, y derivados de Santa, petróleo. hay grifos Hay varios grifos, señor. Y se dice, ¿no? El informante dice que cuando le dijo, ahora sí vamos a hacer el negocio, es porque voy a trasladar jugadores. Y bueno, este señor tiene vínculos en 4 asociaciones deportivas, sí, claro. entre ellas Él, la UTC. él es dueño del UTC y aparte gerencia otros 3 equipos. Pero solo le voy a dar un caso, porque tengo varios, de crecimiento patrimonial más o menos excesivo, o por lo menos que debe ser investigado. Mire, el 26 de febrero del 2003, el señor forma la razón social con con César Humberto Rojas Medina, que se llama Lima Ingeniería y Construcción, con un capital social inicial de 5.100 soles. El 14 de mayo del 2011, de junio, perdón, esa empresa, o sea, en 8 años, pasa de 5.100 a 2.939.000, o sea, de 5.000 soles a casi 3 millones, ¿no? En 2 años, en el caso de la promotora inmobiliaria Primavera, un capital inicial de 1.500 pasa a ser 705.726, de 1.500 a 700 en 2 años. Y así en similares, en el caso de la constructora Vitaria, del 2004, capital inicial 1.000 soles, pasa a tener 649.260. Los momentos del incremento patrimonial son más o menos alrededor del 2010. Para adelante. ¿No? No, un poquito más atrás, Un poquito ¿no? antes. Del 2004 para adelante. Pero es curioso cómo, siendo ya congresista, el señor Osías y su esposa, principalmente Joaquín, y su esposa, invierten en empresas del Estado, cosa que, como usted sabe, no puede hacer un congresista, ¿no? O sea, por ejemplo, con la UEFA han pactado, ¿no? Con la promotora Juan Pablo II, Sociedad Anónima, que es la empresa de ellos. Luego han pactado a través de Norgrifo con la Municipalidad Distrital de Budibullo, de Conchuco, de Guadalupito, de La Caleta. Y entonces hay un total contratado por el Estado que es pequeño, 127.000 soles, pero frente a lo cual el congresista estaba impedido. Y entonces aquí además hay otro tema ya más político. El congresista ha dicho ayer que como está tan ofendido, va a denunciar a la prensa, ¿no? Va a denunciarla de un lado ante el Consejo de la Prensa Peruana, para que vean los niveles de autocontrol, pero de otro lado amenazado denuncia externa y denuncia interna, asumo que de naturaleza penal. Oiga, yo creo que a la base de eso hay un error político. El error político es no comprender que los políticos estamos sujetos pues a la fiscalización de los medios. Uno puede decir, esa investigación es exagerada, impertinente, no tiene basamento de prueba, pero no puede denunciar por una actividad de fiscalización. El señor Klimper, con el que también compartí algunos medios ayer, estuvo diciendo que la investigación de la DEA no vale nada, es un bodrio, ¿no? Sin embargo, y cuando yo expresé que habían varios indicios, incluso en esas afirmaciones de la investigación de un canal, me dijo que eran solo indicios, sin considerar que varios indicios concordantes crean una prueba de certeza.
Yo le voy a decir varios indicios concordantes, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el señor tenga pues 7 inmuebles, 29 vehículos a través de la compañía Capricornio. Es una sola empresa. 25 inmuebles y 5 unidades móviles de Lima Ingeniería y Construcción, 6 inmuebles de la firma promotora inmobiliaria Primavera. Y ayer él ha dicho que no puede revelar la totalidad de su fortuna pues, ¿Por razones de seguridad. Dice. ¿Por qué? O sea, la verdad, señor, es un hecho más o menos obvio que este señor tiene un patrimonio poderoso, es más, él ayer lo ha reconocido. Eso no es problema, porque toda persona que tiene patrimonio no va a ser necesariamente presuntamente procesado por lavado de activos. Pero, por ejemplo, un indicio dice, es el siguiente, ¿no? El piloto entregó a Univisión los números telefónicos de algunos agentes y enlaces. O sea, el que ha dado la testificación. ¿Se puede corroborar si existen esos agentes y enlaces o no? Primer indicio. Y además el interés era la intermediación y la venta de aviones. Se corrobora por la prensa que había ese nexo causal, que había interés en comprar avión. ¿Para qué? Y había incluso un fin específico, para trasladar jugadores, porque el señor aparentemente tenía nexos con el personaje que ahora está detenido, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, el señor Burga. Otro indicio. Acabo de hacer un precontrato con la Federación Peruana de Fútbol para movilizar a todos los equipos de fútbol profesionales. Él está buscando 3 aviones, se supone, ¿no? De traslado de unos 50 pasajeros cada uno. Después, señor, hay pruebas que son indubitables. Los registros de propiedad del condado de Miami-Dade, el apartamento 702. Exacto. ¿No es cierto? Son dos departamentos no declarados por más de 2,5 millones de dólares. El argumento del señor es que lo obtuvo por créditos. Muy bien, pero ¿por qué lo ocultó? Claro. O sea, si todo es transparente, ¿por qué? Pues, bueno, si todo está en orden. Una cantidad de indicios preocupantes. Por supuesto, abrimos las puertas de TV Perú para que el fujimorismo, para que Fuerza Popular venga también con papeles en mano y con la argumentación para poder llegar a luces, ¿no? Porque esto es realmente grave. Evidentemente, el fujimorismo se siente incómodo, acorralado, indignado, probablemente a 3 semanas antes de las elecciones, pero pues como vemos, esta es una investigación o unos indicios que venían de mucho tiempo atrás. Permítame decirle una última cosita para terminar. Se dice que Keiko Fujimori es incapaz de haber recibido dinero del narcotráfico. Yo solo doy constancia que ella misma lo admitió, haber recibido $10,000 de las hijas del señor Oyuquito, dueño de la pesquera Haidiuk, que fue detenido porque en sus barcos se descubrió 353 kilos de clorhidrato de cocaína. Él y sus hijas estuvieron detenidos y se dice que Montesino lo estaba presionando para que le pague $3 millones y que Oyuquito intermedió ante Keiko Fujimori cuando ya estuvo detenido para que sus hijas salieran. Sus hijas salieron, señor, por gracia presidencial del señor Alberto Fujimori. Y la señora Disco, la señora Keiko, declaró que las hijas de él son personas inocentes que fueron extorsionadas por Fujimori. Y sin embargo reconoció a posteriori que esas hijas le aportaron $10,000, ¿no es cierto?, de personas que ella aceptó esos $10,000 de personas que fueron juzgadas y sentenciadas por narcotráfico. Entonces, hay antecedentes. Yo no digo que sea así, pero ella misma reconoció que recibió $10,000 de personas vinculadas al narcotráfico. Los aportes del señor Valle Quirós también en la anterior campaña que tuvieron que terminar devolviendo también otra persona involucrada en narcotráfico. Gracias, congresista Rosa Mavila, por estar con nosotros esta mañana. Este tema seguramente va a dar todavía que hablar mucho en las próximas semanas. 7:38, yo me voy a ir a una pausa. Me voy a ir a una pausa y regreso de inmediato. No se vayan.